y él nos ha hablado de la parte más histórica, y la conferencia de Jorge ahora pues yo creo que es muy complementaria. Les decía antes que se complementan muy bien porque vamos a pasar de la parte de la historia, del conocer, de lo que ha sido la represión aquí en nuestras islas, a adentrarnos en la parte más mágica, ¿no? Antes les decía que probablemente muchos de ustedes estén aquí por curiosidad, ¿no? Y por ese desconocimiento. Y parece que se agradece mucho ese esfuerzo en las dos direcciones, tanto de la masonería por abrirse, por dejarnos entrar, sobre todo a nosotros como periodistas. Eso nos ha hecho mucho bien, ¿no? Porque los periodistas somos curiosos, el poder acceder, el poder conocer. Ahora tenemos quizá una imagen un poco más real, no la imagen que podíamos tener antes, alimentada pues, por mitos, por leyendas, por cine y probablemente bastante desvirtuada. Y les agradezco a ustedes el que estén aquí por quererse informar acerca de lo que es la masonería y de las fuentes oficiales. Bueno, como les decía, dos conferencias muy complementarias, y esta quizás se adentre en una parte que atrae muchísimo, ¿no? Que es la parte mágica. Si algo tiene la masonería es precisamente ese misterio, y yo creo que eso va intrínsecamente ligado, el misterio a la masonería, los rituales, de eso nos va a hablar Jorge, y de esa parte quizá más desconocida. Hay que asumir también que hay una parte, yo creo, que no conoceremos nunca, y esa parte quizás que no debamos conocer, pues porque tiene un proceso y se puede también vivir sin necesidad de darle una explicación a todo, de conocerlo todo. Y de eso nos va a hablar también Jorge, de cómo el pensamiento racional, el que vivimos hoy en día, en cierto modo es bueno para algunas cosas, pero ha sido una losa para lo que sería el pensamiento mágico, que es lo que me explicó la primera vez que pude hablar con Jorge telefónicamente, ¿no? Cómo ese pensamiento racional ha dejado que dejemos de pensar, de ilusionarnos, de tener ese pensamiento mágico que va tan ligado a la masonería. Siempre tenemos que darle explicación a algo, aferrarnos a algo, buscar una explicación a todo. Jorge probablemente desmonte ese argumento, ¿no? No hay necesidad de darle una explicación a todo. Y todo esto quizá viene ligado por una búsqueda espiritual. Si ustedes están aquí, también es porque probablemente se hagan preguntas, busquen algo, sientan necesidad de darle una explicación a todo esto que estamos viviendo, de darle un sentido, ¿no? Y aquí la masonería también tiene mucho que ver, esa búsqueda espiritual, y cómo las pseudo espiritualidades quizá nos hayan desviado un poquito de esos caminos. Jorge también va a apuntar la figura del héroe, y se preguntarán ustedes qué es lo que yo me pregunté cuando hablé con Jorge, qué tiene que ver el héroe en todo eso, ¿no? Y el héroe, en cierto modo, es el que se atreve a buscar, el que se atreve a buscar esa verdad pese a todo lo establecido, pese a ir a contracorriente. Y en cierto modo, la masonería no deja de ser un acto heroico, porque hay que ser valiente para ser masón. Vivimos en una sociedad llena de prejuicios, y ustedes lo saben, y probablemente tenían a lo mejor algunos prejuicios de la masonería que quizá cuando salgan de aquí no los tengan después, ¿no? Y eso es lo que deseamos, que al menos cuando salgan el juicio que ustedes quieran tener sea un juicio después de haberse informado. Así que, si les parece, nos vamos a adentrar en esa parte más espiritual, más mágica, y un poco haciendo de periodista, que es lo que a mí me toca, y igual que con Juan José, pues cuando hablé con él a mí me vinieron algunas palabras para describirlo, y así lo he hecho previamente. Yo les voy a contar una cosa de Jorge que me gustó y que quiero compartir con ustedes, y que probablemente no conocerán a través de su charla, y que tiene que ver mucho con lo que nos va a contar, que son sus silencios. Cuando hablé con Jorge por primera vez al teléfono, fíjense, periodistas que estamos acostumbrados a esa vorágine de la noticia, de ir rápido, a veces el estrés, a veces nos desvirtuamos un poquito de la realidad, yo me di cuenta que él me escuchaba y hacía un pequeño silencio y luego me contestaba. Y dije, ostras, quizá voy muy acelerada, ¿no? Me hizo reflexionar. Y me gustó mucho ese tempo de persona que escucha, y creo que tiene más sentido que nunca porque vivimos en una sociedad que no escucha, que nos dejamos llevar un poco por esa vorágine a la que yo hacía referencia, de redes, de información. Entonces yo les invito a que reflexionen en ese aspecto, que creo que nos va a aportar mucho. Les recuerdo el título, que es La figura heroica, mitos y símbolos del viaje interior.
Igualmente, como hemos hecho con Juan José, cualquier pregunta que tengan ustedes al finalizar, pues les agradecería que nos levanten la mano y que así podamos hacerlo más dinámico y participen. De nuevo, muchísimas gracias por asistir y adelante, Jorge. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu presentación, por cómo estás dirigiendo e invitando, ¿no?, a estos momentos que nos convocan aquí. Gracias a los que habéis venido un viernes por la tarde. ¿Es un viernes hoy? Es un viernes, confirmado. ¿Sabéis por qué hay que hacerse estas preguntas? Porque hoy vamos a hablar de cosas muy sagradas y el tiempo sagrado es distinto al tiempo profano. Cuidado con esto, luego entraremos ahí. Pero bromas aparte sobre si es viernes o no, hay tantas cosas para hacer un viernes por la tarde y en cambio ustedes han decidido venir aquí a una universidad a escuchar hablar de masonería, su historia, sus mitos, sus leyendas, y eso les honra mucho, de modo que tienen todo mi respeto y todo mi agradecimiento. Autoridades, servidores públicos, hermanos, en fin, todos los que estáis aquí, pues es un lujo, es un pequeño milagro, de hecho. Bien, mi agradecimiento sobre todo va a Juan Cantero, que es con quien más he hablado en estos días y que es para mí la imagen de la eficacia y de la pulcritud, y me he sentido desde el principio muy bien acompañado y me siento como en casa, y en gran medida es gracias a él. Por cierto, con él también hablando por teléfono, buscábamos un poco a ver qué tema podíamos tratar y convenimos que la figura heroica, él me lo sugirió, quizá la figura del héroe puede ser interesante, y dije, caramba, sí que es muy interesante. Porque además es una de esas palabras que tienen un significado que se nos ha robado. Ahora cualquier cosa la llamamos heroica. Y un héroe es una cosa muy concreta, muy particular. Como la palabra mito, como la palabra símbolo, da la sensación que nos han robado el diccionario y que las palabras ya no dicen lo que decían antes. Por lo tanto, les invito a que nos quitemos esas gafas de la ilustración, esas gafas de la enciclopedia, esas gafas del racionalismo. Yo las traigo quitadas ya desde Barcelona, y que nos pongamos esa otra mirada, a ser posible, esa mirada mágica. Cuidado con mágica, que también es otra palabra de estas complicadas, ¿no? Ya no por los ilusionistas que nos quieren hacer creer, jugando con nosotros, que hacen magia. La magia tampoco tiene que ver con la hechicería ni con ese tipo de cuestiones. La magia, decían los magos, teólogos, filósofos del Renacimiento, es el arte de casar los mundos. El mago puede unir el cielo con la tierra porque conoce los secretos de la tierra y del cielo, conoce los nombres reales de los elementos de la naturaleza. Y esa mirada, qué duda cabe, la estamos perdiendo a pasos agigantados. Bueno, sirva esta conferencia para invitar no a recuperar ninguna magia, sino al menos las ganas de quererla recuperar. Pues bien, la figura heroica, mitos y símbolos del viaje interior. De la figura heroica vamos a hablar mucho rato. Permítanme definir bien mitos, símbolos y otras palabras que iremos viendo y escuchando a lo largo de esta conferencia. Les traigo dos imágenes de dos autores que han sido capitales en mi periplo intelectual, si se puede llamar así. Uno es el rumano Mircea Eliade. Bueno, los rumanos, tengo un colega rumano que le dije, me encanta un autor de tu tierra, un rumano que se llama Mircea Eliade. Me dijo, ¿cómo no? No lo conozco. Y yo, me no puedes conocer. ¿Cómo no conoces a Eliade? Entonces le busqué el nombre en Google y dijo, Mircea Eliade. Y dije, vale, pues ese Mircea Eliade, pues me encanta. Y es verdad, el último año de la carrera de Historia del Arte, ahí en la Autónoma de Barcelona, encontré sus libros y fue alucinante ver cómo te abre las puertas hacia el símbolo, el mito y tantas cosas que se estaban ya descafeinando mucho en su época, los años 50, 60, 70. Y al lado les pongo al metafísico franco-egipcio René Guénon. Abdelwahid Ibn Yahya, también llamado así. Abdelwahid quiere decir el servidor del único, Ibn Yahya, hijo de Juan el Bautista, por la herencia cristiana de la que él viene, pero que como abrazó el Islam, pues tiene este nombre tan poético y tan sugerente. Pues bien, ellos me sirven para traerles a ustedes estas palabras. La primera es tradición. Los términos en los que nos vamos a expresar son tradicionales. Cuando digo tradición, desde la óptica que emplea, por ejemplo, la masonería, no nos referimos en ningún caso al tradicionalismo, cualquier ismo es peligroso, no nos referimos al conservadurismo ni a cosas que tengan que ver con la política en ningún caso. De hecho, la política que se quiere hacer llamar a sí misma tradicional o tradicionalista incluso, es una traición a la verdadera tradición. No se juega con la tradición, no se hace política con la tradición.
Pues bien, ¿qué es tradición entonces? Tradición quiere decir transmisión. Algo se transmite, pero desde lo alto. Dios, los dioses, lo de arriba, entrega algo, tradita algo a lo de abajo. Es decir, la humanidad recibe algo que le viene de Dios o de los dioses y lo conserva. Y al conservarlo, luego puede transmitirlo horizontalmente. Por lo tanto, hay un movimiento vertical en primer lugar y después un movimiento horizontal. Pues bien, eso es la tradición en minúscula, si ustedes quieren, pero la gran tradición es la recepción de lo alto, la entrega que el cielo hace. Piensen, por ejemplo, en Moisés cuando está en el Sinaí y recibe la Torá. Dios le entrega la Torá en el Sinaí. No es así exactamente, hay unas sutilezas filológicas en las que podemos entrar, pero pongamos de entrada que él recibe la Torá en estas circunstancias, ¿no? Eso es tradición. Cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María que será la madre del Mesías, hay una transmisión allí, porque ella queda encinta en ese momento. Eso es tradición, en mayúscula. Cuando el profeta del Islam, Muhammad, está en el monte Hira y el arcángel Jibril le entrega esa primera revelación coránica, eso es tradición. Igual que Pentecostés, esas lenguas de fuego que caen, es tradición. Y la tradición muchas veces se transmite en forma de mitos. El mito, hoy cuando decimos esta cosa no te la creas, es un mito, sí, es verdad, lo usamos coloquialmente y es correcto, por supuesto. Pero mito en realidad no es una fábula, no es un invento, no es una mentira. Mito, nos dice Mircea Eliade, es el modelo ejemplar que los dioses o los héroes fundadores fijaron in illo tempore, ¿no? En aquel tiempo de los orígenes. Y ese modelo debe ser imitado por los seres humanos, porque si no imitamos a los dioses, nuestros actos no tienen ningún sentido. Para dar validez a nuestra vida, debemos imitar lo que los dioses nos enseñaron. Por lo tanto, el mito quizá no pasó nunca, pero es verdad. Ontológicamente es verdad. El mito es verdad por definición. Entiéndame, no literalmente. Cuando decimos que Moisés abrió las aguas, bueno, Moisés no, Dios, utilizando a Moisés, abrió las aguas, hombre, pues ustedes pueden creer lo que quieran, pero no creo que se abrieran exactamente unas aguas, aunque no dudo que unas aguas se abrieron y que se nos pueden abrir otra vez a nosotros. Pero seguramente no será algo literal, ¿de acuerdo? Símbolo. El mito es un relato simbólico, pero símbolo es otra palabra cuyo significado nos han robado. Cuando algo no tiene validez, cuando algo no tiene eficacia, decimos, bueno, es un acto simbólico. No, si fuera simbólico de verdad, tendría validez absoluta. Si yo les pregunto qué es un símbolo, tendríamos 100 definiciones. De hecho, pensamos que las banderas son símbolos, por ejemplo. De hecho, pensamos, qué sé yo, que una mujer con los ojos tapados, sosteniendo una espada y una balanza, es el símbolo de la justicia. Pero no, es una alegoría de la justicia, no es un símbolo. Porque los símbolos tienen que ser entendidos universalmente. En lo estructural, un símbolo es algo que se entiende en cualquier cultura y en cualquier momento. Y son muy pocos los símbolos que hay. Son símbolos geométricos y más o menos abstractos y símbolos naturales. De modo que un símbolo, nos va muy bien la etimología que viene del griego, ¿no? Un símbolon era originalmente un objeto. Esto se lo voy a hacer a mi maestro y lo tomo en honor suyo. Un símbolon era una pieza partida en dos. Una parte se entregaba a una familia, la otra parte se entregaba a otra familia y generación tras generación ambas familias se reconocían por sus vínculos de amistad, de familiaridad, de solidaridad, porque podían reunir la pieza, es decir, podían devolver la unidad a lo que era en un principio. El acto de reunión es el acto simbólico, el símbolo es volver a unir algo que se ha separado, mientras que el diabalei, de donde viene diabolo, es el acto de separación. Yo siempre pienso en, si ustedes van a Barcelona, conocerán en algún momento el Parc de la Ciutadella, donde están nuestros hippies de Barcelona, se reúnen allí para hacer diferentes tipos de acrobacias, fiestas y otras cosas. ¿Y qué ocurre? Que están jugando con una cosa que se llama diabolo. ¿Lo han visto? Esa especie de forma troncocónica, ¿no? Y están con esos palos y esa cuerda con el diablo para arriba y para abajo. Fíjense qué sutileza, ¿no? La de esa palabra. Es una esfera dividida
y diabólicamente reunida. No se ha recuperado la forma esférica original. Por lo tanto, el lenguaje, las etimologías, aunque no sean etimologías que un lingüista pudiera aceptar, son muy importantes. Las etimologías que llamamos populares son más importantes de lo que podemos pensar. De modo que el símbolo, al final, en el terreno de la metafísica, de las filosofías o de las religiones, es algo de este mundo que me permite la reunión con el otro mundo. Este mundo y el otro son el mismo mundo, pero se han desligado, se han separado, o por lo menos creemos que es así. Creemos que vivimos escindidos. Hemos perdido el paraíso, hemos perdido la unicidad con Allah, hemos perdido algo y lo tenemos que volver a reunir. Por lo tanto, todo arte sagrado es arte simbólico. ¿Por qué? Porque actúa como un puente entre nuestro mundo y el otro. En ese sentido es mágico, en el sentido tradicional. Hablaremos mucho de los símbolos en esta conferencia, pero también de rituales. Un ritual no son más que símbolos en movimiento. Los masones tienen símbolos en movimiento en sus rituales. Hay muchos tipos de rituales, pero esencialmente conducen hacia lo mismo. Rito viene del sánscrito rita. Rita quiere decir aquello que se necesita para pasar del caos al orden. De modo que un ritual me ordena. Un ritual me sitúa en torno a un centro y en cuanto hay un centro, yo ya estoy ordenado. Ese centro es Dios, por supuesto, en sentidos elevados, o es al menos el hombre, el ser humano ejemplar, el ser humano perfecto. El masón busca convertirse en ese hombre perfecto. Y después de ese hombre perfecto, si Dios quiere, se hará Dios, se volverá a unir con Dios o se deificará. De esto hablaremos con la figura heroica, porque ustedes ya saben que esto de los hijos de los dioses, los héroes, va por ahí la cosa. De modo que ya tenemos un poquito todas estas palabras. Quizá podríamos añadir leyenda, porque leyenda es otra palabra que nos han robado. Leyenda quiere decir aquello que se debe leer por su importancia, y que es tan importante que se pone por escrito muy pronto. Eso es leyenda. Raymond Arola dice, matiza, leyenda es algo que se debe leer por su importancia, pero que se debe saber leer, recordando que es lenguaje simbólico. Piensen ustedes en un mapa. El mapa sin la leyenda no se entiende. Si hay una leyenda que te dice que el color rojo significa esto, el verde esto y el azul lo otro, entiendes el mapa. El mapa no es la realidad, es un mapa de la realidad. Pero si ni siquiera tengo la leyenda, ¿cómo voy a ver ese mapa? ¿Cómo esperar incluso ver la realidad? De modo que las leyendas son muy importantes y también son verdad. Lo que pasa es que, bueno, hay sutilezas, matices con los mitos y las leyendas, pero no puedo entrar en eso, no disponemos de tiempo, porque lo que tenemos que hacer es abordar ya la figura del héroe. Y para eso os traigo, pues, un héroe, de alguna manera, Sócrates, a quien conocemos por lo que nos cuentan, por lo que nos cuenta, pues, Platón y sus enemigos, ¿no? Pero en todo caso, en el Crátilo, una obra en torno al 360 a.C., hay un diálogo muy interesante que os leo prontamente. Dice Sócrates, no es punto difícil de comprender. Esta palabra se refiere a eros, a héroe. Esta palabra se ha modificado muy poco y demuestra que los héroes toman su origen del amor, eros. Hermógenes dice, ¿qué quieres decir con eso? Y Sócrates le contesta, ¿no sabes que los héroes son semidioses? Y otro le dice, ¿y qué? Y Sócrates le contesta, es decir, que todos proceden del amor, ya de un dios con una mortal, ya de un mortal con una diosa. Si quieres que me refiera a la antigua lengua ática, entonces me entenderás mejor. Verás que el nombre de amor al que deben los héroes su nacimiento se ha modificado muy poco. He aquí cómo es preciso explicar los héroes, o si no, hay que decir que eran sabios y oradores, versados en la dialéctica y particularmente hábiles para interrogar. Por lo tanto, el héroe es algo que nace del amor, del encuentro de Dios o los dioses con el ser humano. Eso es el héroe, el hijo de ese encuentro. El amor nos da una sabiduría. Fijaros la palabra misma filosofía, ¿cuántas veces la traducimos por amor al conocimiento? Pero pensadlo de esta manera, amor al conocimiento, filosofía. Pero si alguien tiene mucho amor, por ejemplo, a los animales, ¿qué decimos? Zoofilia. ¿Veis que aquí hay como una trampa del lenguaje? Filosofía no sería el amor a la sabiduría, sería la sabiduría del amor. Porque si no tendríamos que decir sofofilia.
Esto un lingüista me lo podrá discutir, claro, pero acordaos que hemos dejado unas gafas aquí al lado. No nos las pongamos todavía. Aguanten hasta el final de la conferencia. Pues sí, los héroes son hijos que nacen de la unión de un dios con una mortal o de una diosa con un mortal. El caso paradigmático, ¿no?, de figura heroica seguramente es Hércules o Heracles, a quien vemos aquí con esta clavis, ¿no?, con esta, que cuando eres crío dices la cachiporra, pero no, es una clavis, y la piel del león de Nemea, que es ese león que él mata en esa primera prueba de las 12, ¿no? En la otra sostiene unas frutas, son aquellas manzanas de oro del jardín de las Hespérides, otra de las pruebas que el héroe tiene que asumir. Fijaros, el héroe se prueba a sí mismo, demuestra que es capaz de merecer algo. Fijaros que incluso desciende al inframundo. El héroe tiene un vínculo en algún momento con el inframundo, en algún momento sobrepasa un umbral. Hay un cierto tipo de muerte, más de una vez a veces incluso. Esta criatura que vemos aquí es el Can Cerberos. Cerbero es el guardián del infierno para que nadie salga y para que nadie entre. Un perro con 3 cabezas, una criatura asombrosa que es dominada por el héroe que baja al reino de los muertos y se lleva consigo a esta criatura. Por lo tanto, tenemos aquí el típico héroe del que beben muchas figuras posteriores que a la vez... toda la mitología que vemos en Grecia y tantas otras latitudes está en deuda absoluta con la epopeya de Gilgamesh. En fin, esto ustedes ya más o menos lo conocen porque es esa figura casi arquetípica de los héroes, ese rey misterioso Gilgamesh. También recordarán que Hércules muere en esta vida, él muere con una túnica que arde. Es casi como si fuera una piel que le arde, que le quema. Y este tema de las pieles es muy interesante, no solo con Hércules o Heracles, sino con casos, qué sé yo, San Bartolomé, por ejemplo, en el catolicismo es este santo mártir que muere desollado, le quitan la piel, pero él incluso con la piel quitada sigue predicando, entonces lo decapitan y ya muere del todo. ¿Qué quiere decir que te quiten la piel? ¿No será un guiño a que hay algo en nosotros que debe ser quitado y que hacer todo lo que haces en nombre de Cristo hace que se te quite esa piel? Acordaros que cuando el ser humano es expulsado del paraíso, Dios le pide a un ángel que le entregue unas túnicas de piel. ¿Esas túnicas de piel serán acaso estos cuerpos físicos que tenemos? ¿Estos cuerpos animales pueden ser la forma que la Biblia tiene para aludir a ellos, las túnicas de piel? Piensen en otro caso pagano, por ejemplo, el sátiro Marsias. Saben ustedes que la diosa Atenea encuentra un aulos, una especie de flauta, un doble aulos, lo toca, le gusta cómo suena, pero se ve reflejada en el agua y dice, ay, qué fea estoy, no me gusta, no es digno de mí, y lo tira. Y por allí viene Marsias, el sátiro Marsias, se acerca, lo coge, suena de maravilla y resulta que es un virtuoso del aulos. Y se viene arriba y dice, madre mía, toco mejor que Apolo. En ese momento sale Apolo, dice, ¿que tocas mejor que quién? Dice, te reto, hacemos un certamen, un concurso de músicos. Y Marsias dice, vale. Que dice, Marsias, no vas a ir bien por ahí. En el fondo sí que va bien, porque el mito es ejemplar, acordaros. Entonces piden que haya un juez, en este caso se trataría del rey Midas, que está allí, pues, escuchando, mejor dicho, quién toca mejor. Toca Marsias, y es verdad que Marsias toca espectacularmente bien. Es un sátiro virtuoso. Pero luego es el turno de Apolo. No lo hemos dicho, pero quien gana puede ejercer el castigo que quiera sobre el otro. Puede pedir lo que quiera o hacer lo que quiera con el otro. Y esto es buenísimo porque, claro, cuando Marsias toca, pero acaba y se pone a tocar a Apolo, Marsias dice, madre mía, me va a reventar. Porque es un dios el que está tocando. Y entonces lo que pide Apolo, cuando Midas dice que sí, que el dios ha tocado mejor, es desollarlo vivo. Y aquí muchas veces se acaba la leyenda, el mito, mejor dicho. Pero no. Acuérdense que de esa sangre del desollamiento de Marsias nace un río, el río Marsias.
Y ese río llega al mar, llega a la inmensidad, y a su paso va dejando pueblos y tierras de cultivo y riqueza. Por lo tanto, el enfrentarte al Dios te transforma. Y todos los castigos que infligen los dioses en estos términos se pueden interpretar quizá como una especie de iniciación. Hay una transformación, hay un cambio de piel, una muda de piel. Bartolomé, en el caso del cristianismo, quizá va por aquí. La túnica de Heracles no está muy lejos de esto. Después de esto, su padre se apiada y para acabar con el dolor, lo lleva a los cielos. Esto es la apoteosis, cuando los héroes o los seres humanos ascienden a los cielos para convertirse en Dios. Cuidado, no es endiosamiento, es una deificación. Algo que el cristianismo conoce, evidentemente. El acento que pone el cristianismo de forma muy marcada en la historia de las religiones es que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. De modo que un cristiano audaz, un cristiano inteligente, abierto de miras, ante Heracles y todo su periplo, verá que hay algo crístico antes de Cristo. Antes en la comida lo comentábamos, ¿no? San Agustín de Hipona ya lo decía. Todo esto que nosotros llamamos cristianismo ya existía antes de Cristo. Lo que ocurre, que como el Logos no se había encarnado todavía, ese conocimiento de la verdad era imperfecto. Claro, se está metiendo en el bolso a todos los grandes pensadores, todos los grandes poetas del mundo antiguo, pero es una idea preciosa que nos llevaría a aquello de la prisca teología o la religio perennis o la filosofía perennis, de que hay, en definitiva, una sola verdad, expresada de 1000 maneras. El primer imam, ¿no?, de los chiitas, Ali, decía esto: hay tantos caminos a Dios como hijos de Adán. Por lo tanto, sí, hay una verdad, pero las formas de acercarse a esa verdad son múltiples. La masonería tradicional participa de esta idea. Por eso dentro de las logias hay judíos, musulmanes, cristianos o gentes que son teístas. Algunas logias aceptan incluso la posición del Big Bang. Dicen, bueno, Big Bang no deja de ser una inteligencia, quizá un agente que se irradia, expresa, se parece a la teoría de las emanaciones. Bueno, te lo permitimos, puedes entrar, eres creyente, de alguna forma. Por lo tanto, aquí tenemos esta idea fundamental de los ritos, que es conducirnos a esto. Eso es lo que busca una orden iniciática. Más allá de la camaradería, la fraternidad, más allá de hacer una buena obra social, lo que la masonería puede ofrecer, y solo ella puede ofrecer ahora mismo en Occidente, con el permiso del compagnonnage y las órdenes sufís, que evidentemente yo considero que el Islam es un fenómeno occidental, es casi una bisagra, ¿no?, entre Oriente y Occidente, pero es una religión muy parecida al cristianismo, casi igual que el judaísmo, el cristianismo, somos religiones hermanas. Pues bien, la masonería ofrece eso, esta posibilidad, o al menos llevarte al lugar donde esto quizá puede ocurrir si Dios quiere. Insisto, todo esto que llamamos mágico y tal, si te lo crees, si juegas a creértelo, entonces una logia ya no es un pasatiempo, ya no es un club social, ya no es acción social ni nada parecido, es otra cosa. Fijaros, figuras heroicas. Hemos presentado a Heracles, pero quiero traeros ahora a una figura cristiana, San Jorge. Yo de donde vengo, allí en Cataluña, San Jordi, bueno, es el no va más, y estamos todo el día con la rosa, el libro, y es una leyenda muy bonita, una historia de amor, la sangre que brota del dragón que se convierte en rosa, San Jordi y la princesa que se casan. Vale, moderneces, ¿vale? No es así. El mito, la leyenda de San Jordi no es así. Si miramos las fuentes medievales, vemos que hay cambios. San Jorge es un militar capadocio, cristiano, y en cierto momento de su vida se encuentra con el problema que un pueblo está pasando. Ya saben ustedes que ese pueblo tienen ahí un dragón al que hay que aplacar de alguna forma entregándole víctimas. El dragón, por lo tanto, devora al pueblo. Y San Jorge lo que va a hacer es impedir esto. En el momento en el que la princesa, es decir, la primera entre todas, la princeps, ¿no?, la princesa, el aspecto femenino de esa ciudad más importante, va a enfrentarse al dragón. Entonces ella va sollozando, San Jorge la encuentra por el camino, le pregunta, ¿qué te ocurre? Ella se lo explica y le dice, no te preocupes, te acompaño. Ella piensa, este muchacho es tonto, pero es majo, al menos me acompaña hasta allí. ¿Y qué hace San Jorge? ¿Mata al dragón? No, lo hiere.
y le pide a la princesa que se saque el cinturón y lo ate en torno al cuello del dragón, y juntos se llevan al dragón herido hasta las puertas de la ciudad. La gente, yo me la imagino en la muralla mirando como, este santo no sé qué está haciendo, ¿por qué no lo ha matado ya allí? ¿Por qué nos lo trae? Ah, porque aquí viene lo bueno. Él dice al rey de la ciudad, permitidme que os predique el evangelio, permitidme que os bautice luego, y entonces el dragón morirá. Fijaros qué bonita la imagen. Entonces él predica, la gente se convierte, bautiza, etc., y entonces mata al dragón. Porque el dragón al final era una imagen del mal en el sentido caótico. No es el mal exactamente. Fijaros, el dragón vive en una laguna, así se describe, agua. Tiene alas, aire, escupe fuego y tiene 4 patas, tierra. Son los 4 elementos caóticamente dispuestos. Lo que hace el héroe es sacrificarlos, sacrum facere, hacerlo sagrado eso. Ordena con su lanza que viene desde el cielo luminoso y da muerte al dragón por la boca. Muy interesante lo de la boca. Porque el dragón al final lo que representa es la herejía o el paganismo, que sí, tiene los ingredientes de la verdad, los 4 elementos, pero desordenados. Lo que hace él es ordenar ese lugar. Por lo tanto, matar un monstruo es un acto de ordenación de algo. Es casi un acto de creación en realidad. Eso es lo que hace San Jorge. Y luego no se casa con la princesa. Quizás se gustaban, quizá había una atracción ahí, no lo sé, pero no se casa con ella. Está llamado a hacer otras cosas después. A lo que voy es que las leyendas hay que saberlas leer y ver los símbolos que tenemos en ellas. Fijaros que las obras de arte tradicional pues, se parecen mucho, siempre, necesariamente. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo gramo, no hay una brizna de nada innecesario. No hay arte porque sí. Es una lección de teología, una lección de simbolismo, y siendo así es capaz de llevarnos al esoterismo, a la verdad nuclear de ese tema. Lo exotérico, lo exterior, es lo que envuelve al misterio, ¿no? Vale, pues supera esa corteza que lo contiene y que es necesaria, pero métete dentro. Fijaros qué bonitas estas imágenes, como la princesa toma al dragón, con el cinto que ella llevaba. Y qué maravilla esta pintura. Es una pintura de Gustave Moreau. Gustave Moreau es un pintor francés del siglo XIX, es el papá del movimiento simbolista, o el yayo del movimiento simbolista, y tiene una casa museo espectacular en París. Y todas sus obras tienen esta atmósfera como de sueño, como mágico, como de mundo, de leyenda. Y fijaros que aquí nos pinta a San Jorge matando al dragón, pero también nos puede pintar un tema pagano con la misma dignidad y con la misma profundidad, porque Gustave Moreau, como todo el movimiento simbolista posterior, acepta que son las mismas verdades, que son formas culturalmente distintas de hablarnos de las mismas verdades. Aquí tenemos, por ejemplo, Andrómeda, que viene a ser liberada por el héroe, fijaros. Es el mismo tema del dragón, la princesa y el héroe solar que viene. Fijaos que monta aquí, es maravilloso, este grabado de Gustave Doré. ¿Veis que es un grifo la criatura que ha hecho? Es como una especie de grifo, pero que tiene patitas de caballo. O sea, no es sincretismo porque sí, no es un capricho. Lo que está haciendo es traernos una figura simbólica. Gustave Doré es muy interesante porque aunque es moderno, aunque es del siglo XIX, se nota que igual que Gustave Moreau, que tenía esa sensibilidad para el símbolo, evidentemente. Aquí tenéis otra imagen de ese monstruo de las aguas que va a devorar a la princesa, etc. Muy interesante, el dragón tiene que ver con las aguas, tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con las profundidades, con los abismos, con la potencialidad de la vida. Pues bien, si hemos visto héroes, vamos a ver a un dios actuando sobre una especie de dragón serpentiforme muy famoso. Os presento a Apolo en este grabado. Apolo se encuentra con Pitón. Pitón está dominando una especie de como un antro, una cueva, un lugar de aguas empantanadas, muy interesante simbólicamente, por cierto, y lo vence con su arco. Es decir, el dios del sol, Apolo, claro, el arco es el sol y las flechas son los rayos del sol. Y con esa luminosidad y ese calor aplaca a Pitón.
Entonces la madre de Pitón, que es la tierra, Gea, se aparece, ¿no? Habla a Apolo y le dice: bien, Apolo, has vencido este combate, mereces gobernar este lugar y ordenarlo como tú quieras. Pero dignifica a Pitón, ríndele un tributo, porque esto de siempre ha sido suyo. Esta serpiente, esta dragona, tenía este lugar. Entonces aparecen los Juegos Píticos. Igual que había los Juegos Olímpicos, pues había los Juegos Píticos. Y ahí es donde se hace el famoso oráculo de Delfos, donde la figura que transmite los mensajes de la diosa Tierra a través de los efluvios que salen de ella es la Pitia. Pitia de aquí pitonisa. ¿Por qué? Porque está rememorando a Pitón. Es decir, que sigue siendo el aspecto femenino el que recibe lo que hay en la Tierra. Lo que pasa que luego hay un sacerdote masculino que traduce, racionaliza el mensaje de la Pitia. Porque la Pitia, en fin, es extremadamente complicado saber qué decía. Gustave Moreau, de nuevo, nos trae el mismo tema. El dios Apolo, el dios solar, desciende desde lo alto para enfrentarse con esta serpiente en esta especie de pantano tan oscuro que él ilumina con su presencia. Al final, todas estas acciones heroicas de los dioses solares nos remiten a un mito bastante universal, que es el mito del monstruo primordial, la dragona primigenia que guarda en ella las aguas de la creación. Y entonces, en el caso de Tiamat contra Marduk, lo que tenemos es justamente eso. El combate del dios creador con aquello que guardaba la vida. Por lo tanto, cuando ahora ustedes vean una imagen de San Miguel Arcángel enfrentándose al demonio en su forma de dragón, quizá entenderán más matices y puedan ver la herencia de esta imagen. Muy interesante, el dragón a los pies, con esa lanza que viene desde lo alto, igual que la de San Jorge. No pueden confundirlo, ¿eh? San Miguel es un arcángel, por lo tanto lleva alas, porque es un mensajero de Dios, y San Jorge lo que hace es llevar la armadura y las demás cosas, pero no tiene alas, evidentemente. Pero, ¿y si no es un ángel ni un caballero? ¿Y si es una santa? ¿Conocen a Santa Margarita? Muy importante, Santa Margarita. Muy importante. Tiene que ver con la perla. Su nombre está vinculado etimológicamente, muy antiguo, con la perla. Y aquí tenéis dominando con la cruz a ese dragón. La encierran en una torre para castigarla. Ella es cristiana conversa y quieren acabar con ella, como con tantos otros mártires, ¿no? Os he hecho spoiler, es mártir, sí, pero no con lo del dragón, es mártir un poco después. Fijaros cómo nos lo trae la iconografía. ¿Veis lo que ha pasado? Ella ha sido devorada por el dragón. O sea, esto es un paso más allá de lo que hace San Jorge. ¿Veis que ha entrado por la boca y ella, ¡pua!, con la cruz ha reventado al dragón? Es decir, ha pasado por una muerte iniciática. Ha ido a una caverna, una gruta, un lugar de muerte y se ha levantado de ahí. Ha renacido de alguna forma. Es inevitable no pensar en Jonás en el vientre de la ballena. ¿No es así? Me encantan. Yo hay tardes que me las he hecho enteras mirando imágenes de esta santa. Es una absoluta maravilla. Porque es pura iniciación, es puro lenguaje esotérico. La cruz destruye desde dentro este lugar y hace renacer a la perla. La perla que está relacionada con Venus, está relacionada con la concha el elemento femenino. En fin, hay algo aquí muy, muy mágico. La perla es algo muy importante. Insisto, esta santa está vinculada con la perla. La tradición islámica explica muy bien el origen de la perla. Nos dice que cuando hay luna llena, hay una concha ahí en lo profundo del mar que lo sabe. Entonces sube por las aguas y se despliega, se abre en la superficie de esas aguas y entonces recibe el rocío de la noche y la luz de la luna. Y de esa mezcla de luz de luna y rocío queda algo. Entonces ese algo ella lo guarda y se va hacia abajo y como un horno cocina aquello y de ahí nacen las perlas. Por eso, si estáis en una mezquita, en el mihrab donde se recita la salmodia coránica, a veces el techo tiene forma de concha, porque lo que vibra dentro de ese lugar es la perla, es decir, el reflejo del sol, la luna, ahí dentro, en forma de perla.
Por lo tanto, si somos capaces de ver todo esto y aceptar que es algo bastante universal, por más que las capas culturales, idiomáticas, cronológicas matizan, pero lo estructural, si lo vemos, entonces vamos a disfrutar 1000 veces más en cualquier visita a un museo, a una catedral, a una mezquita, a una logia masónica que os voy a contar. Está lleno de simbología sagrada y tradicional. ¿Veis que me encanta esta santa? Otra heroína, Atalanta. Sabéis que Atalanta, por un tema de un oráculo, ella no se podía casar y dijo, reto al que quiera casarse conmigo a que haga una carrera. Si yo le gano, ese hombre muere, yo no me caso. Murieron muchos, pero uno no, Diomedes no. ¿Cómo consigue él ganar esa carrera? Era imposible, Atalanta corre más que nadie, pero él lo que hace es tirar, fijaos, ahí tenemos a Hipómenes, tirándole las manzanas de oro. Entonces ella se agacha a recogerlas, son 3 manzanas, se agacha 3 veces. Ah, el 3. Cuidado con el 3. Cuidado con las manzanas de oro, que es lo que da la inmortalidad. Entonces ella se agacha. Y entonces gana el héroe y se une con ella. Este tema es tan maravilloso que incluso en la Edad Media tenemos miniaturas góticas que nos traen este tema. La Edad Media no es insensible a los temas del paganismo clásico, solo que lo repiensa a la manera cristiana, como no puede ser de otra manera, claro. ¿Y qué ocurre? Que ellos yacen en un templo en el que no debían haber hecho esto, o sí, porque a veces hay que atreverse. ¿Veis la imagen del fondo? Ahí los tenemos. Es el templo de la diosa Cibeles. Ella se enfada, no consiente ese acto de profanación aparente y los convierte en leones, en unas criaturas que no se podrían unir nunca. Según la zoología de la época, según los bestiarios, el león, y el guepardo, aunque aquí hay como 2 leones en el grabado, se lo perdonamos, pero se supone que no se podían unir. Luego se apiada y los ata a su carro. De ahí la fuente de la Cibeles tan famosa. Es decir, que de la imposibilidad de unirse, en vez de unirse entre ellos, se unen a la diosa y tiran de ella, transportan, mueven a la diosa. Por lo tanto, aquí hay un misterio, porque Atalanta no es solo una fábula a la manera moderna, ¿no? Una mentira, un cuento. No. Fijaros esta obra alquímica brutal, la huida de Atalanta, la Atalanta Fugiens. Fijaros, ¿quién es Atalanta para que un tratado alquímico nos la presente? Yo no os voy a dar respuestas, no lo sé. Son cosas que en la teoría quizá podamos decir algo, pero acordaros que esto es más bien algo que se debe saborear. Los mitos, los cuentos, no son algo que podamos diseccionar, aunque lo podemos hacer, pero lo matamos. Lo que hay que hacer es saborearlo y olerlo, a ver qué te dice. La huida de Atalanta es una obra alquímica espectacular, porque tiene 3 maneras de comunicarte el misterio hermético. Con música, con fugas, claro, por la fuga de Atalanta, ¿no? Música, imagen y texto. El autor dice, si no lo entiendes por un medio, lo entenderás por otro, y si no por el otro, y si no los 3 a la vez, te ayudarán. ¿Quién es Atalanta? No lo sé, pero aquí vemos la imagen del sabio apoyado en la experiencia, guiado por su conocimiento, siguiendo las pisaditas de naturaleza. Atalanta tiene mucho que ver con el misterio de la naturaleza, tal y como lo hemos presentado al principio, ¿no? En términos de magia, en su sentido tradicional. Pues bien, hemos visto a héroes matando dragones, saliendo de dragones, corriendo con estos aspectos misteriosos de la naturaleza. Hemos visto muchas cosas, pero al final todo se reduce, según nos cuenta Joseph Campbell, aquello que él llamó el monomito. Al final todo lo que hemos visto, más o menos, no es perfecto, no es exactamente así, pero más o menos podemos verlo en este diagrama del monomito, estos 12 pasos que toda figura heroica, tanto masculina como femenina, va a desarrollar. Aunque con las figuras femeninas habría sutilezas que en el modelo de Campbell no funcionan. De esto luego podemos comentar algo si quieren, porque hay alguna autora que ha hecho trabajos encomiables al respecto. Pero fijaros, el héroe en principio vive una vida normal y corriente en un mundo ordinario, pero en cierto momento siente una llamada a la aventura. El héroe es el que se atreve, ¿no? Alguien que
está en el mundo normal y corriente y de repente le pica la curiosidad y dice, ¿y esto de los masones? ¿Qué harán ahí? ¿Guardan misterios, conocimientos? ¿O son un grupo de pequeños burgueses que se aburren y se juntan para comer y cantar con la cerveza en la mano? ¿Qué harán esa gente? ¿No? Bueno, te planteas ahí algo y te atreves a ir allí. Voy a llamar y dices, no, rechazo la llamada. No voy a ir allí. Que a lo mejor es verdad lo de que comen niños y todo eso, ¿no? Pero no, se encuentra con un mentor que le invita, le enseña la importancia de esa llamada y le acompaña hasta el umbral. Y ese mentor, entonces, posibilita, facilita que el héroe vaya a ese otro mundo, un mundo especial en el que empieza ya propiamente la aventura, donde va a encontrar guardianes que le impiden el paso, donde va a tener que pasar pruebas, donde encontrará aliados que le van a ayudar. Y después habrá, pues, el gran momento, ¿no?, en el que él se va a enfrentar a una muerte de la que va a salir victorioso o no. ¿Cuánta gente entra en esto y no sale? Puede no salir bien, esto también hay que aceptarlo, pero si sale bien hay una recompensa, hay un conocimiento, algo que cuando regresa, como vemos en el paso número 10, pues se lo puede llevar a su gente, a su pueblo, le lleva un conocimiento. ¿Qué hace el chamán si no visitar el mundo de los muertos para llevar la medicina o el conocimiento para curar a alguien, o ir donde los dioses para conocer aquello, ¿no? Por lo tanto, esto más o menos es lo que veríamos en la epopeya de Gilgamesh, en los trabajos de Hércules, en fin, en tantas cosas, incluso en Star Wars. La estructura es la del monomito, evidentemente. Es que Joseph Campbell está detrás del guión de la Guerra de las Galaxias. El Señor de los Anillos también, muy evidente, ¿no? El héroe, este pequeño hobbit con el mentor, Gandalf, etc. O Harry Potter, por ejemplo, con este hombre mayor, el Senex, que dirían los junguianos, ¿no? Esta figura arquetípica que es el mentor, Albus Dumbledore, si no recuerdo mal, que va guiando, va orientando al héroe, pero no le condiciona, está en sus manos hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por lo tanto, acabaríamos conviniendo que la aventura del héroe se estructura a partir de los ritos de iniciación. Todo lo que vemos que hacen los héroes se corresponde con lo que sería una iniciación. Iniciación en los misterios, evidentemente. De misterios viene la palabra místico. Hoy místico también es una de esas palabras que no está muy bien definida. Si aceptamos la etimología tradicional de que místicos es el que conoce los misterios, entonces sí, diremos místicos. Pero bueno. Pues bien, estos rituales iniciáticos los guarda la masonería. Ya lo hemos dicho antes, la única orden iniciática occidental que conserva estos rituales. Insisto, si es por la ayuda social, la fraternidad, etc., hay otros grupos que lo hacen igual de bien, o que lo hacen mejor incluso. Lo que la masonería ofrece es una muerte iniciática, virtual, luego dependerá de cada uno, pero te da la posibilidad de hacer todo este viaje a través de sus ritos. Aquí la muerte que se está evocando, que se está dramatizando, hay un psicodrama, ¿no? Los rituales tienen algo de psicodramas también, por más que van más allá de la psique, tienen más que ver con lo espiritual, por supuesto. Es la muerte del arquitecto Hiram Abiff, personaje bíblico que es el autor material del Templo de Salomón. Hiram, rey de Tiro, Hiram Abiff y Salomón, 3 personajes que forman parte de la misticología de la orden masónica. Hiram Abiff tiene todo un proceso de muerte y de reaparición, de resurrección, de transformación, y que tiene mucho que ver con por ejemplo, Isis y Osiris. Cristo lo hemos visto resucitar. En la alquimia lo vamos a ver muchísimas veces. Fijaros, ¿no? Cuántas imágenes alquímicas nos ponen a un personaje noble enterrado, siendo envuelto, siendo devorado, ocurriendo algo en una tumba. Lo hemos visto 1.000.000 de veces. El rey muerto. El rey muerto. Isis y Osiris, desmembrado, el dios. Isis recogiendo sus pedazos, reuniendo lo disperso. Esto a los masones les suena mucho. Y luego llevándolo a la vida y uniéndose después con eso que ella ha reunido y le ha dado vida, nace Horus. Horus se parece mucho a Cristo. Isis se parece un poco a María. No digo que sean lo mismo, las religiones no dicen lo mismo, pero hablan de lo mismo.
Esto lo dice muy bien Jalil Bárcena, un islamólogo maravilloso, está en Barcelona. Recuerda mucho eso. No dicen lo mismo, no pueden decir lo mismo, pero hablan de la única cosa. Cristo resucitando quizá para nosotros es el modelo ejemplar, el paradigma de lo que es aquello que el hombre está llamado a hacer. Dios se hace hombre y el hombre se hace Dios. Cristo está 3 días en el sepulcro, 3 días en el inframundo, por lo tanto hay un descenso a los infiernos. Allí sabéis que Cristo derriba las puertas de la muerte, toma las manos de su estirpe, Adán, Eva, Salomón, David, y se los lleva al paraíso. Esto es lo que se supone que tiene que hacer el héroe. Pensad en Dante. En la Divina Comedia, Dante empieza su camino en el infierno, descendiendo al infierno, al Sheol. Sheol tiene una raíz que es la misma que la palabra pedir, demandar. Es decir, ¿para qué se baja al infierno? Para pedir algo. En el infierno hay algo que el héroe tiene que pedir, y sin ese algo no puede luego hacer nada en el purgatorio, en el paraíso o en ningún otro lugar. Quizá va a pedir la palabra perdida, esa palabra que la masonería busca y que de momento solo tiene palabras sustitutivas. ¿Acaso solo el que se ha iniciado de verdad conoce esa palabra? Digo de verdad, de facto, no virtualmente, sino de facto. Quizás sí. Y el que ha hecho eso no ha padecido una especie de apoteosis o un proceso de deificación. Yo creo que sí. En cualquier caso, lo que también creo es que son las 7 en punto y es un buen momento para acabar aquí la conferencia, porque me parece que va a ser más interesante lo que podáis preguntar y lo que podamos comentar entre todos, que yo continuar explicando cositas que si me dais cuerda lo hago. Incluso tenemos margen, Jorge, ¿eh? Podemos alternar las dos cosas, seguir con la... Yo creo que me interesaría más que... Adelante, pues. Sí, porque a veces es más interesante así. Así respondes a lo que interesa de verdad a los que te están escuchando. Así que la palabra es vuestra ahora. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, gracias primero en mi nombre y seguro que en nombre de todos porque ha sido apasionante. Cuando hablabas de San Jorge me ha recordado mucho a lo que posteriormente has dicho de San Miguel. Pero ¿qué diferencia simbólica hay entre San Jorge matando el dragón y San Miguel controlando al demonio, no matándolo? Porque no están representados a lo largo en el arte, a lo largo de los siglos de la misma manera. Pero ¿cuáles son las sutiles diferencias? Sí, me gusta esa pregunta, porque nos invita a la sutileza, que es lo que hace el símbolo y los mitos. Los matices. Claro, es que en los matices está lo importante. Sí, es verdad, San Miguel no mata al demonio, no puede matar al demonio. San Jorge al principio tampoco mata al dragón, lo retiene hasta que puede matarlo, pero claro, son cosas distintas. Es como si el dragón de San Jorge fuera un aspecto, una emanación de ese dragón que San Miguel retiene. Es como que lo que hace Miguel es en el cielo y lo que hace San Jorge es en la tierra, como un reflejo de lo de San Miguel. Lo que pasa es que el demonio no lo puedes matar. Es imposible. Louis Cattiot, a quien sigo a través de su obra maravillosa del mensaje reencontrado, insiste en que hay que rezar mucho por el demonio. Hay que rezar y rezar por él para que se convierta. Para que se convierta. Esto conecta con una teoría, una teología que ahora es anatema desde el siglo VII, si no recuerdo mal, que es la noción de la apocatástasis. Apocatástasis quiere decir la restauración de todo en Dios. Es decir, que al final, después del final de todo, si nos podemos expresar así, no habrá nadie en el infierno. Y que todo volverá a estar como era en el principio. Y que incluso el demonio volverá a ser un querubín y volverá a cantar el Sanctus, 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 ¿no? Claro, esto es muy bonito y es una teología preciosa que Orígenes de Alejandría, por ejemplo, desarrolla muy bien. El término apocatástasis aparece en el Evangelio un par de veces. Pero claro, si al final todos nos vamos a salvar, tú imagínate, si de verdad tuviéramos la conciencia de que todos nos vamos a salvar, ¿qué más da lo que hagamos, no? Si estamos condenados a la gloria, ¿no? Por lo tanto, es muy esotérica esta visión, es muy interesante.
pero es peligrosa en términos sociales. ¿Ves? La sociedad, la política, siempre con sus manos, pues bueno, haciendo lo que puede, haciendo lo que sabe. Pero si vamos a lo que dicen los textos sagrados, podríamos aceptar una apocatástasis. Por eso digo que el demonio no hay que matarlo, hay que rezar por él para que se reintegre después en Dios, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que nos estás enseñando, porque yo desconocía completamente. A lo mejor tengo algunas preguntas, pero son mis incógnitas. ¿Quién creó la masonería? ¿Cuál es el origen y el objetivo? Bueno, no es una pregunta fácil porque explicándola, esa cuestión desde el mito, en el momento que Adán pone una piedra sobre otra piedra, ya está. El acto constructivo, ahí lo tienes, ¿no? En términos legendarios, es bonito pensar que se pierde en la bruma de los tiempos. Es bonito pensar que Noé, construyendo el arca, está haciendo masonería. Porque Noé aparece como un constructor, ¿eh? En las imaginerías del arca, Noé, bueno, ebanista, carpintero, sí, pero el arca es un edificio, que parece una iglesia muchas veces, ¿no? Entonces la figura de Noé es muy importante. Un poco más adelante tenemos a Hiram, ¿no? Pero lo bonito es que no lo sabemos. Y yo en lo personal no quiero saberlo. A eso nos referíamos antes, ¿no, Marta? Con esta cosa de cuando alguien te explica un mito y luego te dice, ¿lo comprendes? Y dices, sí, lo comprendo. Y dices, mal. Los mitos no se comprenden. Se viven, o los vives, o te atraviesan, pero no se comprenden. Aprendemos con ellos, ya lo creo que aprendemos, pero no se comprenden. Entonces, mi respuesta sería que no lo sé, si bien hay varios mitos, ¿no?, que nos llevan a imágenes de constructores, pero a mí lo que me interesa de un constructor, en términos míticos, es quién le encarga la obra y para qué. Y eso es lo que da el carácter de lo que hace la masonería después. ¿Quién encarga el arca? ¿Quién hace las instrucciones? Dios. El arca tiene el copyright de Dios, ¿vale? ¿El arca qué es? ¿Es un barco? ¿Un arca es un barco? Un arca es un cajón, un mueble, un baúl, un cofre donde se guardan cosas valiosas. Pensad en el arca de la alianza, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué se guarda ahí? Algo muy valioso. La semilla del mundo nuevo que van a hacer después del diluvio, que viene del viejo mundo. Noé, su señora, los 3 nenes de Noé con sus consortes. ¿Vale? Tenemos 8 personas. 8. No es un número cualquiera. 8 personas. El 8 es un número de transición. El octógono evoca la transición. Pensad, por ejemplo, si el cuadrado representa nuestro mundo simbólicamente es cuadrado, ¿vale? Porque todo lo que existe está a 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, los 4 elementos de la materia que hemos explicado antes, qué sé yo, las estaciones de un año pues, son 4 estaciones, el ciclo del año, las fases de la luna son 4, los humores del ser humano hasta la medicina de hace 100 años eran los 4 humores, el colérico, el melancólico, todo aquello. Cuadrado tierra. Pero esa tierra está cubierta por una cúpula, que es el cielo. El cielo es redondo, tiene un centro y todo gira en torno a ese centro, ¿no? Pero en cambio el octógono no es un cuadrado, ha dejado de ser cuadrado, pero no es un círculo todavía. Está entre medio. Por lo tanto, en términos simbólicos, el octógono es una figura de transición entre los mundos. Es lo que el islamólogo Enrique Corbén diría el mundus imaginalis, ¿no? El alam al-mita, que se dice en árabe, el lugar de los ángeles, el lugar del símbolo, además. El lugar del símbolo, el punto donde la tierra se espiritualiza y el espíritu se materializa. Pues 8 son los que van dentro del arca. Un octógono dentro del arca. Como octogonales eran las pilas bautismales, cuando se hacían bien, como octogonales eran los baptisterios que estaban fuera de los templos, cuando se hacía bien. Por lo tanto, tenemos el número 8, la idea del arca, las aguas inferiores, aquí las aguas inferiores, y el arca, así. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que cuando acaba el diluvio hay un pacto nuevo, la humanidad pacta nuevamente con Dios, Dios promete que nunca más volverá a cargarse el mundo por el agua, del fuego no dice nada en ese pacto, y entonces hay una señal. ¿Cuál es el doble check que pone Dios para decir tenemos un pacto? El arco iris. En las aguas superiores, el arco iris. Arca y arco.
Aguas arriba, aguas abajo. El número 8, transición. ¿Quién construye eso? El hombre de antes del diluvio. ¿Cómo se llama? Noé. ¿Hay órdenes iniciáticas que tienen que ver con Noé cercanas a la masonería? Oh, yes. Por lo tanto, a mí me interesa mucho más eso, el sentido de todo eso, que una posible fundación, que no me cabe duda que hay los Collegia Fabrorum, ¿no? Que luego hay la Escuela del Lago di Como, me parece, que luego hay los gremios medievales. Sí, hay algo que se puede seguir y es súper interesante, pero a mí lo que me mueve es todo lo otro. No sé si he contestado muy bien a tu pregunta, pero... Bueno, yo quería saber el objetivo principal. Construir el arca o el templo. ¿Y el significado de la palabra masonería? ¿Tiene algún significado? Es albañil, masón, por eso a veces se dice francmasón, los constructores libres, ¿no? Pero es un constructor, un albañil, un trabajador del mundo de la obra, ¿no? Por así decirlo. Claro, hay órdenes iniciáticas que tienen otro carácter. El temple, por ejemplo, no son constructores, son caballeros, son guerreros. Igual que luego hay la casta sacerdotal por encima, ¿no? La masonería toma símbolos del mundo de la arquitectura, el mundo de la construcción. Y de alguna forma, todo lo que se hace en la logia busca ser una representación de la construcción del templo interior. El templo sirve para que Dios more en él. El ser humano es el templo por excelencia. Por eso en masonería se dice que hay que tallar la piedra bruta, que hay que construirse a sí mismo, que hay que hacer todo esto. En mi impresión, en mi perspectiva de este tema, te diría que la masonería lo que busca es construir ese templo espiritual para permitir, para propiciar, para facilitar que Dios more en ese templo, que eres tú mismo. Y de alguna forma el corazón sería ese trono de Dios, ¿no? En términos místicos, legendarios, iría por ahí la función de la masonería. Perdón, otra vez. ¿Y cómo funcionáis? O sea, ¿hay algún jefe que está en la cúpula? ¿Hay diferentes...? Sí, la masonería está jerarquizada. Jerarquía quiere decir orden sagrado. Se supone que hay un orden sagrado. Entonces hay unos aprendices que están ahí, acaban de entrar y tienen que aprender, tienen que ser educados, pero no educados en el sentido dogmático que decimos ahora, sino esa fuerza que trae el aprendiz, dosificarla, recomendar lecturas, ver qué es lo que le puede interesar más, en qué es bueno, en qué es malo, para mejorar una cosa, para potenciar la otra. Y cuando el aprendiz está preparado, pasará al grado de compañero. Entonces el compañero, cuando está preparado, será maestro. Un maestro y un compañero más o menos saben lo mismo. Lo que pasa es que el maestro sabe transmitir ese conocimiento, pero el compañero aún no. Entonces el maestro es el que sabe transmitir esto y el que puede dirigir mejor la logia, llegado el caso, que es lo que llamamos el venerable maestro, que es como el director de orquesta que se sienta en la parte oriental del templo y que dirige los movimientos, el pulso, el carácter de la logia, ayudado por dos figuras que son los vigilantes, el primer vigilante y el segundo vigilante, que son un poco como sus brazos. Luego hay más grados y más cosas, pero lo básico, lo estructural, son estos tres niveles, estos tres grados. Gracias por tus preguntas. Hola, tengo dos preguntas. Una, ¿creen los masones en la reencarnación? Y la segunda, usted ha mencionado que son los únicos que hacen los ritos iniciáticos correctos. ¿Cree usted que la Iglesia Católica, por ejemplo, no hace los ritos correctos, al menos, digamos, en las esferas más altas? Porque también tienen la misma simbología. Es decir, los símbolos que encontramos en la masonería también las encontramos en la Iglesia Católica, las encontramos en la India, las encontramos en muchas partes del mundo. Estas son mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Son dos preguntas muy interesantes y muy importantes de abordar. Empiezo por la segunda, si no le parece mal. René Guénon, a quien he citado al principio de esta conferencia, dice que en Occidente, no en el mundo, en Occidente solo existen dos instituciones tradicionales auténticas: la Iglesia Católica y la masonería. ¿Cuál es la diferencia? Que la Iglesia es algo exotérico,
cualquiera que lo desee puede entrar. En cambio, la masonería es una orden iniciática, esotérica. Numerus clausus, solo unos pocos, los que pasan las pruebas, las aplomaciones, etcétera, pueden entrar ahí. ¿Por qué? Porque se trabaja a otro nivel. Son los mismos símbolos, pero se profundiza de otra manera en ellos. Esa sería la diferencia. Y la Iglesia, voy a hacer un comentario muy rancio ahora mismo, ¿vale? Pero estáis delante de un medievalista, por lo tanto. Pero la Iglesia hacía muy bien sus ritos. Hacía muy bien sus ritos. Lo dejo ahí. Pero ya sabéis que hay cambios. Y esos cambios hacen más descafeinado el ritual que la Iglesia Católica habría conservado con exquisitez durante siglos. Mi línea no es la católica, quiero decir que no. A veces uno tiene pudor, ¿no?, de señalar lo que hacen otros, pero trabajo mucho con la Iglesia, ¿no? Me dedico a la iconografía, al arte sagrado y estoy muy vinculado con el mundo eclesiástico y sí que vas viendo que cada vez hay más desconocimiento de los propios ritos, de los propios símbolos, pero porque ya los han ido apartando, ¿no? La masonería también, ¿eh? La masonería ha sufrido recortes en sus rituales, tiene también sus problemas. Aquí nadie está libre de este asunto. Pero es verdad que el carácter esotérico lo sigue conservando. En cuanto a la otra pregunta sobre la reencarnación, eso queda al libre juicio de cada masón. En masonería no se habla de religión. Se habla de espiritualidad, de esoterismo, de metafísica. Hay un hermano aquí, otro aquí, y uno no sabe si este es musulmán o si este es... No se sabe, porque se intenta ir más allá de la religión. Todos tienen que tener una religión, eso sí, pero hay que ir más allá. Por lo tanto, unos pueden creer en la reencarnación y otros no. ¿Me permito otra pregunta? Por supuesto. Pues en el camino espiritual, ¿no tienen ustedes casos de que la persona empieza a ver vidas pasadas en este camino hacia la espiritual, iniciático, digamos? ¿Vidas pasadas de forma espontánea o en medio de un ritual? Sí, de forma espontánea o en un momento dado, por encontrarse, por ejemplo, con otra persona y mirarle a los ojos, o está en una situación específica y de repente, ¡plaf!, arranca una película de una vida pasada remota. ¿Tienen ustedes casos así? Pues hasta donde yo sé, estos casos quedan siempre en el ámbito privado de cada uno, pero sí que pueden ocurrir sorpresas. Igualmente, mi consejo, si se me permite, sería que todo esto a veces tiene más que ver con el mundo psíquico y con el mundo astral que no con la metafísica y con el esoterismo, ¿no?, en el sentido mayúsculo de ese tema. Por lo tanto, estas experiencias creo que son muy buenas si dejamos que pasen, sin más, pero no fijándonos en ella, porque hay que trascender incluso eso, hay que ir más allá. Ustedes conocen, ¿no?, que el pavimento de la logia es mosaico, es un ajedrezado, es la dualidad, ¿no?, blanco y negro, hombre, mujer, yo qué sé, húmedo, seco, sol y luna. Pues el masón se pasea por ahí trascendiendo esa dualidad, le da igual, es Advaita, que se dice tanto ahora, la no dualidad, ¿no? Por lo tanto, si algo me ancla incluso a una vida pasada, debería dejarlo ir para volver a ser lo que ya era en el principio, ¿no? Pero te hablo de un cierto tipo de masonería. Quizá hay unas masonerías que yo no conozco y que están interesados en la reencarnación. Yo diría más en la transmigración de las almas, ¿no?, la metempsicosis. Quizá es algo más propio de la masonería. Sí, podemos expresarlo también así. Bueno, gracias. A ti por la pregunta, muchas gracias. Creo que allí hay una... Bueno, yo. Buenas tardes y muchísimas gracias por tu conferencia. Yo solo quería decir que me ha gustado mucho porque he notado cuando has acabado que parecía que no estaba aquí, que era como si lo hubiera soñado, de forma que es como si fuera mi espíritu el que estuviera aquí. O sea, que no hubiera escuchado ni notado la conferencia y que yo creo que es como un complemento a lo que es la vida rutinaria de cada día, que a veces pues estamos esclavizados. Estamos alrededor de todo lo que siempre hemos querido tener, pero no encontramos salida a nosotros mismos.
Por lo tanto, me ha gustado mucho porque también pienso que ha sido como con los personajes, las figuras que han salido, que son gente pionera, gente que ha ido un poco más allá de lo que las reglas nos enmarcan en los colegios y universidades, y que, o sea, que ha sido muy un encuentro muy, muy importante. Así que muchísimas gracias. A ti por tus amables palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera resaltar una cosa que creo que se ha comentado ahora con la pregunta de nuestra compañera, que es esta polaridad, que creo que es algo que ha marcado toda la conferencia. Es decir, si nos fijamos en el Kybalión, por ejemplo, en los 7 principios que rigen el mundo, habla sobre la polaridad, que tanto es arriba como es abajo, los extremos se tocan. Y yo creo que lo más importante de la conferencia, al menos para mí, es la figura del héroe. En el sentido de, el héroe cruza tanto el infierno como el cielo, el santo mata al dragón, o la serpiente recubre al héroe. Y quisiera que nos hablaras más sobre el héroe. ¿Quién puede ser héroe? ¿Quién puede ser ese elegido? Y también quisiera dar un apunte, creo yo, desde mi reflexión, que el héroe que viene del eros, el amor que lo empuja, pasa por esas polaridades, y a través de las dos polaridades, tanto lo que se conoce como mal y con el bien, consigue llegar a transformarse. Y bueno, esa sería la pregunta, que nos hablaras más sobre el héroe. Muchas gracias. A ti por tu reflexión y por tu pregunta, que es muy importante, desde luego. Lo último que ibas diciendo me recordaba a esa figura del dios Abraxas, ¿no? Que es ni buena ni mala, es dual, y que Hermann Hesse trae en el libro Demian. Entonces el héroe de esa novela pues se enfrenta a todo esto, y pasa que esto de lo dual para mí es algo que debe ser trascendido. Claro que hay dualidad en este mundo, sí, pero es aparente. Has citado el Kybalión, pero recuerda que el hermetismo al final está contenido en la tabla de Esmeralda, ¿no? Y como es arriba, es abajo, para hacer los milagros de una sola cosa, de una única cosa. Esa única cosa es lo que a mí me quita el sueño y lo que me hace soñar a la vez. Es esa reunión de los mundos al final, ese mundus imaginalis del que hemos hablado antes, ¿no? Y el héroe es el que tiene el permiso o el arrojo o la desfachatez. Es que el héroe hay de muchos tipos, ¿no? Pero si lo hace al final es porque Dios se lo permite. ¿Quién puede ser? Quien Dios quiera, quien no quiera serlo, seguramente. Quien de entrada no quiera serlo. Por eso ese rechazo de la llamada que hay al principio. En cambio, los que quieren ser héroes enseguida y tal, tranquilo que no hay nada completamente en tus manos, ¿no? Esto lo explican muy bien los cabalistas, ¿no? Antes hablábamos del monte Sinaí y decía que no es exacto que Dios le entregue la Torá a Moisés sobre el Sinaí. El texto dice que Moisés recibió la Torá del Sinaí. Y Sinaí quiere decir muchas cosas, quiere decir zarza, quiere decir un tipo de tierra, muchas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que Moisés está 40 días con Dios. Y el primer día, esto lo explican los judíos en la época post ya cristiana, el primer día recibe la Torá escrita, la ley escrita, el texto. El día 1, con un poquito de prisa, se puede hacer. ¿Y qué hacen los otros 39 días? Toman café, juegan algo. ¿Qué hacen ahí arriba? Pues Dios le transmite la Torá sobre la boca, la Torá que no se pone por escrito, la Torá esotérica, diríamos, la Torá de una forma que se transmite oralmente y que Moisés se la transmite a los suyos y va traditándose, va transmitiéndose hasta el Sanedrín, hasta que se pierde
es la correcta pronunciación de la Torá. Sabéis que el hebreo no tiene vocales. Y al no tener vocales, ¿cómo lees un texto hebreo? Parece que te estás atragantando, necesitas poner voz, vocal. ¿Pero cuál? Si pongo una, dice una cosa, si pongo otra, dice otra. Las combinaciones son enormes. Solo el Mesías sabe pronunciar la Torá. Acordaos cuando Cristo llega y dice que no venga a cambiar ni una sola yot del texto de Moisés, ¿no? La yot es la letra más pequeñita del hebreo. Dice, vengo a que se cumpla. Interesante, porque luego cuando él habla, siempre dice aquello de, en tiempos de Moisés se os dijo bla, bla, bla. Mas yo os digo. Wow, ese más yo os digo, él sabe pronunciar la Torá, porque él es el logos de Dios. Él es el logos. Entonces, claro, eso solo puede pasar por bendición, por tradición, por recepción. El héroe al final es el que está bendito, el que es tocado por Dios. Con esto quiero decir que buscar depende de ti. Esto me decía Raymond Arola, dice, buscar depende de ti, pero encontrar no. Encuentras si Dios quiere que encuentres. Pero el impulso de buscar es tuyo. Ahora solo encontrarás si Dios te bendice. Sin esa bendición no hay nada. Por eso primero oratorio y luego laboratorio. El alquimista primero reza, porque pide la bendición. Y cuando está bendito puede operar. Si no, va a perder el tiempo. Y se va a gastar mucho dinero en el laboratorio. Sí, de alguna forma sí. Lo que Guénon llama la élite, por ejemplo, los elegidos, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, es lo que definiría una orden iniciática propiamente hablando, claro. El numerus clausus, la cosa elitista en el mejor sentido de ese término, es lo que hace que una orden iniciática sea tal. Si entra cualquiera pagando, mira, te pago esto y entro, entonces ya no es una orden iniciática, ¿no? Por eso digo que lo bueno que tiene algo exotérico es que todos pueden entrar. Y entrando y cumpliendo los mandamientos, por ejemplo en la iglesia, te salvas. Y bendito sea Dios, ya está, y te salvas. Y estás al lado de Dios. Ahora, el héroe a lo mejor es el que quiere ser uno con Dios. Y eso exige otra cosa. Hay un maestro, que aquí muchos lo conocéis, que se llama Honorio, que nos contaba muchas veces ese pasaje del Evangelio, Honorio Gimeno, ese pasaje del Evangelio en el que hay un rico que le dice a Cristo que quiere seguirle. Y Cristo le dice, pues deja todas tus cosas, tus pertenencias y sígueme. Y dice, eso ya lo he hecho. Dice, pues entonces sígueme. Y dice, no, es que ha muerto mi padre y iré a su entierro, pero en cuanto haya cumplido con esto, te sigo. Y Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Joder. ¿Eso quién lo puede hacer? El héroe, el iniciado, el que trasciende. Es que es duro. Es muy duro. Pero bueno, buscar depende de nosotros, como decíamos antes. Que seamos esos héroes está en gran medida en manos de Dios, no en la nuestra. Gracias, pues son preguntas muy interesantes las que estáis haciendo. Muchas gracias. Recién he oído la palabra secta y francmasonería. Por favor, ¿se puede explicar más de este asunto? Sí, claro, como es natural, la masonería puede ser vista como una secta, porque secta es una palabra que está revestida de caracteres negativos, ¿no? En realidad, secta es simplemente una escisión de un grupo mayoritario que va a su rollo, ¿no? En ese término, un partido político es una secta, cualquier pequeña iglesia es una secta. Ahora, cuando nosotros decimos secta en el siglo XX y XXI, supongo que nos referimos a grupos más o menos pequeños o grandes, depende, que tienen conflictividad social con el resto de grupos y que aíslan a sus miembros del resto de la sociedad o de su propia familia incluso, ¿no? Y en una secta siempre es muy fácil entrar, porque además están muy bien las sectas de entrada, es genial, te lo dan todo, te ofrecen todo, amistad, cocinan bastante bien la mayoría, sobre todo las orientales, buena música, buen ambiente. Pero salir, cuando ves que eso no funciona, salir es muy complicado. Diría que la masonería es todo lo contrario. Es difícil entrar, pero para salir es como, bueno, adeu, buena tarde, y te vas. Y ya está. No hay más. No hay más. Por lo tanto, esa para mí sería una buena definición. En una cuesta entrar, en la otra no. En una cuesta salir, en la otra no. Yo primero agradecer el que me habéis abierto
un poco los ojos a algo que ya más o menos me habían ido contando y intentando, no comprender, sino entender. Pero sigo teniendo la misma pregunta. No he oído el nombre de ninguna heroína, ni ninguna mujer. ¿No existen las logias femeninas? Te he Pero es enseñado... que no se hablan, no se oye. No sé por qué. Pero has visto a Santa Margarita, por ejemplo, y has visto a Atalanta en esta presentación. Tenemos heroínas, claro. Al final, los mitos, esto es un matiz importante, los mitos, sus figuras, no son señores y señoras. Somos nosotros, seamos hombres o mujeres. Seamos hombres y mujeres. Hércules puede ser una mujer, porque tú puedes identificarte con el periplo de Hércules. Es verdad que hay el ciclo del héroe, a veces se presta a mucha masculinidad en algunos de sus mitos. Eso es cierto. Y os traigo, me he apuntado un nombre de una autora, hay una mujer a la que admiro profundamente y con la que hablo de estos temas y a la que quiero mucho, que un día me dijo esto, es que hay cosas que se podrían matizar, ¿no? Y me recomendó una lectura que tengo que abordar un día, un libro que se llama Ser mujer, un viaje heroico. Me lo he apuntado porque intuía que podía salir esta cuestión. La autora es Maureen Murdoch y dice que el ciclo de la heroína no es necesariamente siempre igual que el del héroe. Dice que muchas veces sí, pero no necesariamente. Entonces, le invito a que aborde esta lectura para ver estos matices. Por otro lado, le diría que masonería femenina, claro que hay. Masonería a la que yo no puedo entrar, yo no podría entrar porque soy hombre. Igual que hay masonería mixta, hay masonerías donde hombres y mujeres comparten un mismo taller, una misma logia. Igual que hay masonerías que son exclusivamente masculinas. Por lo tanto, sí que hay masonería femenina y algunas masonas han escrito obras brillantes sobre masonería, ¿no? Pero es verdad que solemos siempre ver esto, ¿no? Lo hablábamos hoy, ¿no? Sí, si me permites además decirle que hace poco, diría unas semanas, si no recuerdo mal, en El País apareció la gran maestra de la Gran Logia de España, perdón, de la Gran Logia Femenina de España, y decía, ¿no? Somos masonas, es como un poquito lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero desde el punto de vista femenino. Y justo hoy en la comida lo hablábamos, es decir, masonas hay, e incluso tenemos hermanos que fueron iniciados en masonería o conocieron la masonería por sus madres que eran masonas. Tenemos hermanos que tienen mujeres que son masonas. Es decir, la masonería está, la masonería femenina existe, al igual que la nuestra. Lo único que también a lo mejor el contexto y la situación, al igual que la masonería masculina hizo que estuviésemos un poco escondidos por lo que hemos podido ver antes, pues ahora también la masonería femenina está empezando a salir y está empezando a mostrarse, ¿sí? Quizá ahora mismo en Baleares, creo que de la Gran Logia Femenina de España no hay ningún triángulo ni ninguna logia, pero existe una web donde le invito a que visite, la web de la Gran Logia Femenina de España, y podrá ver logias en las que se trabajan perfectamente. Sí, sí. Muchas gracias. Perdonen, creo que hablo demasiado ya. Bueno, solamente quería decir que los hombres construyen edificios, construyen carreteras, pero nosotras, las mujeres, construimos a los seres humanos dentro de nosotros. Desde el momento de la concepción empezamos a amar este ser que llevamos dentro y empezamos a cuidarlo a través de la comida, el pensamiento, escuchar la música bonita. Es decir, la construcción de un ser humano es un fenómeno y un trabajo muy específico, muy especial. Y creo que habría que valorar un poquito más esta labor de construcción del ser humano, porque necesita tiempo, necesita amor, necesita cuidado. Y
los hombres, tanto como las mujeres que luego nacen, son los mayor beneficiados de esta labor de construcción. Gracias. Desde luego, tiene usted toda la razón. Y además, la maternidad es de esos misterios incomunicables, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, nunca sabré lo que es ser madre. Podré saber lo que es padre, etcétera, pero madre no. ¿Cómo le explicas a alguien que es ser madre? Pues siéndola. ¿Cómo explicas la masonería? Pues practicándola. Por eso decimos que el secreto masónico es intransmitible. No es porque no se pueda enseñar, es que hay que atravesarlo. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Me acordaba de un hadith del profeta Muhammad que decía que el paraíso está a los pies de las madres. No hay ninguna duda de que eso es así. Buenas tardes. Hola. Por un lado, la masonería habla que, bueno, tienen al maestro Irán Abif y están hablando sobre el templo de Salomón y de sus orígenes. Y luego, por el otro lado, también hemos escuchado el tema de los templarios o de la orden del temple que estaría relacionado con la masonería. Me gustaría preguntarles su nexo, o cómo estarían relacionados entre sí. Gracias por tu pregunta, porque es muy sugerente y sugestiva, pero no, creo que no soy competente para responderla. Porque siempre he escuchado que cuando se acaba la orden del temple y queman a Jacques de Molay y todo aquello, que algunos sobreviven, ¿no? Y que de alguna manera las logias acaban acogiendo a este tipo de caballeros. Yo creo que más bien los templarios fueron a parar a otras órdenes militares que no dependían de según qué rey para poder no tener problemas. Pero es verdad que como orden iniciática se presta a que la última que ha sobrevivido pueda acoger ahora al menos los símbolos de aquellos. Y es verdad que ahí la orden de Malta, del temple y todo esto está dentro de los aparatos masónicos, por más que están por encima jerárquicamente de la masonería. Igual que el tabernáculo es un tipo de iniciación sacerdotal que está por encima de la caballería, ¿no? Pero yo desconozco si ha habido realmente una transmisión efectiva de una orden a la otra. Me gustaría pensar que sí, pero lo cierto es que no tengo conocimiento para contestar a eso. Pero gracias, es un tema muy, muy sugerente. Yo, Jorge, si me permites, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo nos deberíamos enfrentar al símbolo? Es decir, ¿en qué circunstancias, en qué momento, con qué actitud deberíamos enfrentarnos al símbolo? Porque claro, muchas veces podemos leer en un diccionario de símbolos qué es un símbolo, ¿no? Y te explican, pero claro, cuando yo lo leo a mí me falta algo. Hay algo que muy bien, la razón comprende de alguna manera o entiende algo, pero ¿de qué manera hay que enfrentarse a ese símbolo para que suceda lo que tú decías, ¿no? Que te atraviese, que realmente sientas que te toca el corazón y no a la cabeza? Muy buena pregunta. Creo que, bueno, recordaba ahora mientras me formulabas la pregunta que Guénon insistía que el símbolo tiene un origen divino. El símbolo es entregado, es traditado también, igual que los rituales, ¿no? De modo que el símbolo acaba siendo un tipo de vehículo de la influencia espiritual. Entonces, practicar, vivir el símbolo te transmite algo de tipo espiritual. Pero claro, ¿en qué condiciones hacerlo? ¿Cuáles son las óptimas? Hombre, uno diría dentro de un ritual, porque todo está preparado y dispuesto para que ocurra ese encuentro con el símbolo y nos hable. Pero no hace falta un ritual tampoco. Pensad que en la Edad Media, por ejemplo, se aceptaba que Dios había escrito 2 libros, había revelado la Torá, había inspirado los evangelios, pero había escrito el universo. El universo es un libro escrito por Dios, donde los animales, las piedras, los luceros son palabras que Dios ha puesto ahí, y el sabio sería aquel capaz de engarzar esas palabras y construir frases para leer lo que Dios ha puesto allí, ¿no? Ese acto de imaginación, no de fantasía, de imaginación, de imago, pues es un acto simbólico también. Y vivir así es muy emocionante. Yo, pequeña confesión, ahora que somos pocos, pero yo cuando voy por la calle y veo los árboles, a veces me sorprendo a mí mismo imaginando que, claro, hay un tronco, hay una copa, por lo tanto el mundo intermedio, el mundo celestial y las raíces, el inframundo, ¿no? Son las 3 regiones cósmicas. Y me estremezco cuando digo,
wow, la raíz es igual que la copa pero por abajo, lo de arriba es abajo, tal. Y a veces se me escapa una lagrimilla y pienso, mira que eres tonto, Jorge. Pero es verdad, según qué momentos, según qué música escuchas, según qué conversación has tenido, según lo que has leído, pues el símbolo te habla más fácil. Si nos acercamos a los libros santos y a los libros sabios, estaremos más sensibles a todo eso. Pero creo que el contexto ritual ayuda, desde luego, pero la otra sería preguntarle honestamente al símbolo, no intelectualmente, con la razón razonadora, sino con el corazón abierto. No el corazón ñoño, emocional, sentimental. El corazón como órgano del intelecto. El corazón como ese lugar donde Dios mora y que es con el que conocemos. El ojo del corazón, que dirían los de la escuela de San Víctor, ¿no? En la Edad Media. El sensorium del que hablaban los esoteristas del siglo XVIII, ¿no? Edgar Hausen hablaba de ese sensorium. Pues creo que eso con la meditación, la oración, la contemplación, el mirar admirando el mundo, hace que el símbolo se nos revele de una forma mucho más directa y nos atraviese. Tenemos otra pregunta por allí. Sí, quizás me falta experiencia y aprender más, pero yo aún sigo manteniendo la comprensión del mundo en esta dualidad que hablamos. Quisiera saber si podrías dar algún consejo o algo revelador para poder trascender esa dualidad. No, me temo que no. Me temo que no. Yo solo te invitaría a que te acerques a los autores que sí que lo han hecho y que ellos te inspiren. A mí me ayuda mucho leer al maestro Eckhart, por ejemplo, un teólogo brillante del siglo XIII, que es una absoluta maravilla. Te recomiendo la editorial Siruela. Tiene una edición muy buena que se titula El fruto de la nada. Es uno de los sermones de Eckhart, que está muy bien. El maestro Eckhart, la iglesia de su tiempo lo vio como algo sospechoso y lo condenó a la hoguera. Pasa que el Señor tuvo la bondad de llevárselo antes y murió en el calabozo esperando a la ejecución, ¿no? Entonces, claro, ahora lo han rehabilitado y lo consideran un gran místico y un gran teólogo, pero bueno, cuidado. Y luego, si te apetece una lectura más islámica, te recomendaría a Ibn Arabi, por supuesto, ese murcianito del siglo XII, que es lo más grande que ha dado esta península, con el permiso de 3 o 4 figuras más. Pero Ibn Arabi te lleva a trascender toda dualidad, ¿no? Siempre se habla de la disolución del ego, de la disolución de la disolución, de no sé. Ibn Arabi dice, no, Allah, ya, no hay nada fuera de Dios. Incluso desear volver a Dios es una herejía, porque estás pensando que estás fuera de Él, ¿no? O sea, él va muy duro, Ibn Arabi. Si te lees el Tratado de la Unidad, yo trabajo en el monasterio de San Cugat y un día haciendo tiempo antes de entrar estaba leyendo el tratado. Es muy finito, te lo acabas. Es un momento, pero lo que hay allí, y yo me acuerdo que entré a trabajar que estaba como una atmósfera de Jorge, ¿estás bien? Y es como, creo que sí, pero no sabía dónde estaba. Estoy como un cuarto de hora atontado. O sea, te encomio a que leas ese tratado. El Tratado de la Unidad de Ibn Arabi, que ahora los especialistas dicen que no es de Ibn Arabi, que es de un discípulo suyo. Bueno, pues alhamdulillah, nos da igual si es de un discípulo, porque si es verdad no es de nadie humano, es de Dios, y el humano solo lo transmite como puede. Gracias. Bueno, quería enganchar aquí con la última pregunta, que aquí en Mallorca tenemos a Ramon Llull. Maravilloso. Que es también un personaje que ha hecho la unidad, que es cuando en tu cuerpo todas las células cantan yo soy. Esto es la unidad. Y luego hay también Maimónides, y supongo que muchos más. Claro, es escoger el que vibra especial. Sí. No, solo quería decir que, no sé si me equivoco, pero me ha parecido entender que solamente la masonería tenía ritos y también están los Rosacruces Amor, que también tienen sus ritos. No sé si es, a lo mejor os parece que es como una copia o... No exactamente. Claro, yo es que yo estuve hace años. Vale, claro. Intuía que podía haber algo ya personal ahí. Sí, vamos a verlo.
Ya habéis visto que cojeo guenonianamente. Tiene similitudes, o sea, también está el maestro, está el guardián, etcétera, el secreto. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que, como ya sospecháis, yo cojeo guenonianamente, y cuando Guénon se refiere a los Rosacruces, nos recuerda que los Rosacruces se marcharon a Oriente. Aparecieron en 1600 y poco, dejaron los 3 manifiestos Rosacruces famosos. Pero aún siguen... No, espera un segundo, porque la sutileza está en que Guénon dice que ya no hay Rosacruces, hay rosacrucianos, es decir, seguidores de la Rosacruz que siguen su inspiración, sus textos, y a partir de aquello se desarrollan unos ritos. Guénon pone en duda esos ritos porque considera que quizás son invento humano y no vienen, digamos, de Dios directamente. Por eso creo que él no pone a estos rosacrucianos como verdaderos rosacruces. Yo no lo sé porque no he estado dentro y no lo conozco. Es que está Rosacrucium y luego está Rosacruz Amor. No son lo mismo. Sí, pero en cualquier caso, el Rosacruz, ¿qué es el Rosacruz? Idealmente, ¿qué es? Es un realizado, o sea, ya ha superado todo. Los Rosacruces, acordaos, allá donde van adquieren las costumbres y la religión del lugar en el que están, porque han trascendido todas las religiones. Yo no sé si alguien que está ahora metido ahí puede decir soy Rosacruz, como alguien dice yo soy masón. ¿Tú quién eres para decir que eres masón? No lo sabes. Quizá no lo eres ni lo serás nunca. Te has iniciado en la masonería en cualquier caso, eso sí. Es como el sufí. Si alguien te dice que es sufí, no es sufí. Se ha iniciado en el sufismo, ha empezado un camino en el sufismo. Por lo tanto, yo matizaría mucho eso, ¿no? Decir soy Rosacruz, masón o sufí. No, son objetivos a los que tenemos que aspirar. Pero creo que por eso la masonería toma tanta fuerza en época moderna, porque son lo que queda cuando los Rosacruces se van. Y muchos conocimientos Rosacruces entran en la masonería, pero algunos grupos no son masones necesariamente y desarrollan ritos aparte. Pero insisto, desconozco hasta qué punto esos ritos son ritos propiamente. Como me guío y me fío bastante de lo que dice Guénon, tiendo a pensar que no necesariamente. Pero como no lo he conocido de primera mano, tampoco diré un no rotundo, porque no lo sé. Gracias por tu observación. Hago una pregunta entre preguntas, si os parece, y así doy tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. La mía en este caso es a nivel personal. ¿Qué supone iniciarse en todo eso? Y me explico. Yo soy una persona como muchas de las que pueden estar aquí, que a lo mejor es espiritual a días. Es decir, un día quizá crees que todo esto tiene un sentido, otro día te levantas nihilista y piensas que si la ciencia no ha logrado dar una explicación, pues igual es que esto no es así, ¿no? Cuando uno se inicia en este trámite, ¿qué supone a nivel personal? ¿Hay un antes y un después? ¿Se vive más tranquilo con esa búsqueda de espiritualidad? ¿Siempre viene por una crisis existencial el iniciarse en ello? ¿Qué supone a nivel personal? Y si lo comparamos con cómo era esa persona, y no lo digo tanto a nivel personal, sino cualquiera que se inicie, antes y después. Cualquier vía iniciática conlleva un dolor. Hay dolor. Y hay muchas cosas muy bonitas, pero ya sea en el sufismo, ya sea la masonería, lo que sea, da la sensación como que al dimoni no le gusta. Dice, uno que quiere despertar más de lo que... No, voy a ponérselo más difícil para que desista y crea que meterse en eso le da problemas. Y es verdad, las cosas se vuelven más complicadas, pero a la vez van teniendo más sentido. Y no hay prueba que no puedas superar. Si se te pones, porque la puedes superar. Pero de entrada es duro. De entrada es muy duro. No voy a decir lo contrario. Pero es verdad que con el tiempo ocurren cosas. Yo, por ejemplo, yo discutía muchísimo. Una criatura de discurso, de debatir y eso. Y hace muchos años que tiendo a no discutir demasiado, por ejemplo. Alguien me dice, no, yo pienso tal, no, pues bendito sea Dios. Vamos a comer, sí, vamos, ¿sabes? No, a no ser que sea un ataque frontal, una cosa que a lo mejor tengas que proteger a otra persona o algo. Bueno, entonces ahí a lo mejor Pero es una de las cosas que ocurren, que relativizas lo de este mundo, ¿no?
y te invita de alguna forma a pensar que más que arreglar este mundo, que es una tentación que la masonería tiene, arreglar este mundo, poner bonito este mundo, a lo mejor lo que hay que hacer es salir de este mundo. Hemos visto campos de concentración. ¿Le pones flores, cortinas y cojines al campo de concentración o te escapas del campo de concentración, ¿no? Esa sería la diferencia entre una religión a lo mejor más normal o una sociedad, un club o una orden iniciática que busca trascender esto, ¿no? Pero eso implica dolor. Siento no ser más... pero claro, esa es la tentación que nos seduce de la New Age y todo esto, ¿no? Que es como... Somos súper amigos, súper espirituales, siente tu cuerpo y tal. Y sí, que el cuerpo es importante, evidentemente, pero hay mucho más que eso, ¿no? Hay mucho más que eso. Y al final ves que la New Age te está como alimentando el narcisismo. Una orden iniciática, si no te lo tomas en serio, también. Soy el gran no sé cuántos de Puturru de Foix de no sé cuántos y llevo unos collares de no sé qué. Y es como... Ya tú te aburres en casa a lo mejor y por eso vienes aquí. Quiero decir que el demonio está en todos lados. Como metáfora, ya me entendéis, ¿eh? Gracias por la pregunta. A ti. Tenemos uno. Buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecer a la Gran Logia Provincial y a Juan y a Bernard por haber organizado esto, porque pues, es increíble. Y bueno, también agradecer evidentemente a Jorge por esta ponencia y por también tener la gratitud de responder a todas estas preguntas que son todas muy interesantes y que es necesario repensar y preguntar y responder una y otra vez porque no tiene final. Me cuesta mucho intervenir, pero es que con este comentario final que has hecho, me gustaría decir dos cositas. Una que tiene que ver con un libro que he leído recientemente y que seguramente tú tienes constancia, donde dice algo que yo no quiero ser taxativo, pero me gustaría que pudiéramos pensarlo desde esa perspectiva, que es que no somos seres humanos buscando una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yo no quiero ser taxativo, no quiero decir que esto sea así, pero pienso que cuando lo miramos desde esta óptica entendemos muy bien la necesidad de pensar nuestra existencia desde una perspectiva espiritual, no tanto una experiencia mundana que se plantea la posibilidad de una espiritualidad. Y luego, también otra cosa que a las personas modernas de Occidente nos cuesta muchísimo encajar, es esto de que parece que si la ciencia no lo explica, no tiene sentido. Y como hemos visto a lo largo de toda esta conferencia, siempre hemos estado hablando de diferentes niveles. Y cada cosa tiene su nivel de realidad y su utilidad y estar adecuada en su nivel. Y la ciencia es muy útil para explicar un montón de cosas, pero no para otras. Entonces no es incompatible, sino que son complementarias. Y nada, solo quería comentar esto porque sí que me pareció, tenía repicando porque el tema de la perspectiva es, y luego el comentario que has hecho pues también me ha parecido que venía al lugar a hacer esta pequeña aportación. Y muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti por esta aportación, porque fíjate, es muy interesante, porque a veces cuando te metes en un camino espiritual, corres el riesgo también del espiritualismo, de ser súper espiritual y estar en las nubes todo el tiempo, ¿no? Y no. Esta frase es muy interesante. ¿Qué necesidad o qué deseo, qué voluntad tiene el espíritu para vivir una experiencia humana? ¿Por qué desciende aquí? ¿No? ¿Qué tiene que aprender? Claro, el materialismo no es muy interesante en sí mismo como tal, ¿no? Pero el espiritualismo desencarnado del todo tampoco. Fíjate, el logos de Dios se hace hombre, ¿no? O el logos, la palabra de Dios se hace libro, o lo que sea. O sea, hay una voluntad de poner cuerpo a la luz, ¿no? De poner un vestido a la luz. Y eso es un misterio de por qué pasa, pero es muy interesante. Y sobre la ciencia, pues sí, es verdad, la ciencia da muchas respuestas. El problema es cuando se mete en áreas en las que la ciencia no tiene las herramientas
y no debe tenerlas siquiera, ¿no? La ciencia medieval, en cambio, es más divertida, pero la ciencia medieval no se pregunta tanto cómo funcionan las cosas, sino qué sentido tienen las cosas para mí, que estoy en ellas, ¿no? Y entonces, yo cuando empecé a leer hace no mucho cosmografía medieval, aluciné de lo relajados que estaban los medievales con si el mundo era plano, redondo, con forma de pera, incluso. Les daba igual. Incluso algunos se reían de los que pretendían saber cómo eran las cosas. Decían, no lo sabemos, puede ser así, puede ser así. En cambio, con la ciencia moderna, por más que sea verdad lo que el heliocentrismo, por ejemplo, Copérnico, Galileo se emperran con esto, por más que tengan razón, la actitud es muy poco conciliadora. En cambio, la mente medieval invitaba más a, bueno, depende cómo lo mires, simbólicamente esto, simbólicamente lo otro, poéticamente, míticamente, ¿no? Pueden coexistir muchas realidades, ¿no? En cambio, la ciencia moderna se presta más a un único discurso, una única mirada, que por más que sea verdadera, tiene el peligro de ser demasiado literalista, ¿no? Se me ocurre como ejemplo, quizá final para acabar, leyendo a Patrick Harpur. Es muy junguiano, un tío, pero es un tío muy interesante. Y hablaba del problema del literalismo. Y se ve que hay unos antropólogos estadounidenses que en los años 70 están con una tribu de inuits, ¿no? De esquimales, y les dicen, ¿saben ustedes que el americano ha llegado a la luna recientemente? Y el inuit le dice, cuantísimo me alegro por ustedes. Mi abuelo fue 2 veces. Porque su abuelo era el chamán de la tribu. Claro, ¿quién ha ido a la luna de verdad? ¿El Apolo 11 o el Yayo de este señor? Bueno, depende cómo interpretes a la luna. A mí la luna como tal me parece muy bajonera, muy aburrida. En cambio, si es Selene, si es Diana, si es algo que está a los pies de la Virgen, si es lo que queda reflejado en el Corán, eso ya me interesa más, ¿no? En fin. Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias. Creo que todos hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho, y además se ha notado por la energía de la sala, ¿no? Esa inquietud. Así que yo les voy a agradecer muchísimo la asistencia. También quiero aprovechar para recordarles que justo en la mesita hay unos puntos de libro donde están todos los códigos BIDI para poder seguirles en redes sociales, para seguir aprendiendo quien quiera seguir teniendo esa inquietud. Y por mi parte y como periodista voy a volver a incidir en ese agradecimiento por abrirme las puertas, por dejarme conocerles. Agradecer a Juan Cantero toda su profesionalidad, a Bernard Smith, a Jorge y a Juan José, a los 2 ponentes, y una vez más a todos ustedes por estar aquí, porque creo que hemos pasado todos un muy buen rato y además se ha notado. Muchísimas gracias.